Familia Trigo y Miel Diré, bienvenidos. Prepárate para disfrutar esta reunión en casa. Prepara lo necesario. Reúne a tu familia. Evita distracciones. Toma notas, disfruta la palabra, enseñando principios que transforman vidas y valores para vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito día. Espero y que estén aguantando bien como los fuertes valientes. Quiero decirte que los que van a aguantar todo este tipo de cosas que vienen a este mundo, como una pandemia o un virus, los que van a soportar van a ser los que están muy agarrados de Cristo. Aquellos que aman a Dios, aquellos que invocan su nombre, los que van a aguantar son los que oran, son los que leen la palabra, aman la palabra, los que predican la palabra, los que obedecen la palabra. Aquí en Trigo y Miel Diré, pues muchos van a aguantar porque obedecieron las estrategias que se les enviaron para llevar a cabo todos los días. 3 veces 15, 3 veces santo, el altar familiar, las reuniones generales, ¿verdad? Que dijeron, bueno, pues aquí están los lineamientos, los vamos a acatar. Es la gente que va a sobrevivir, la gente que está pegada a Cristo. Acuérdese que hemos aprendido lo que dice las Escrituras: apartados de mí, nada pueden hacer. Así es que si nosotros hacemos todo lo que Dios nos ordena y nos manda, su palabra claramente nos dice: ninguna plaga tocará tu morada. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Isaías capítulo 53 nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, Él llevó nuestras dolencias. Así es que podemos encontrar en las Escrituras muchas promesas y que se cumplirán en la gente, en las personas que obedezcan, crean y amen a Cristo. Qué bueno, me da gusto saber que estás escuchándome y me estás mirando, y te saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús, y te mandamos saludos toda la familia pastoral y te decimos que te amamos con todo nuestro corazón. Seguimos orando por ti. Nadie te ha abandonado, nadie te ha dejado. Los líderes, los colaboradores, ¿verdad?, están muy al pendiente de las familias. Estamos llamándoles, estamos orando por cada familia y estamos en contacto. Si tal vez te llegó un mensaje y no lo has respondido y te sientes abandonado, pues tal vez sea por eso, porque no respondes los mensajes o las llamadas telefónicas, o pues una llamadita al pastor a ver cómo está, ¿verdad? Y de paso pues oramos. Que no te llegue ese pensamiento de abandono ni de orfandad. Hay poder en la sangre de Cristo. Te bendigo, y tú eres parte del cuerpo de Jesús, y te amamos y te bendecimos como parte de la congregación Trigo y Miel Diré. Dios te bendiga. Y en este hermoso día quiero predicarte algo maravilloso, algo que necesitamos saber para tener bien entendido acerca de la enfermedad. Pero ¿qué te parece si oramos y le rendimos al Señor nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra atención, para que podamos entender bien la palabra y quede bien sembrada y nosotros seamos buena tierra? ¿Te parece? Oremos en el nombre precioso de Jesús. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias por tu palabra. Queremos ser, Señor, esa tierra fértil. Queremos ser personas que pongamos toda nuestra atención y entreguemos nuestro tiempo a ti, porque a ti te pertenece. La agenda humana te pertenece a ti. Solo que los hombres se han desviado, Señor Jesús, en cuanto a la agenda. Maravilloso Dios,
Te pedimos que tú tomes nuestra vida y nos ayudes a entender tu palabra, a ser entendidos de los tiempos y a recibirla, y no solamente llenarnos de conocimiento, sino que llegue hasta nuestro corazón la idea, y esta idea nos cambie, nos transforme y ayude a transformar el entorno donde vivimos. Te lo pedimos, Espíritu Santo, pido tu guianza, tu favor y tu unción sobre mi vida para este tiempo de la predicación y de mi vida entera. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Bien, pues al tema de hoy, ¿verdad? Le hemos nombrado atributos de Cristo versus enfermedad. Repito, atributos de Cristo versus enfermedad. Hoy está muy de moda hablar de enfermedades, y la enfermedad de moda pues es el COVID-19, el coronavirus, ¿verdad? Hay otras enfermedades como el cáncer que están muy de moda, las enfermedades que son crónico-degenerativas. Hay una que está muy de moda que es el cansancio crónico o la fibromialgia, ¿verdad? La diabetes. Son enfermedades muy de moda y la gente, ¿verdad? Sabe hasta el nombre científico de esa enfermedad que le aflige. Las hay enfermedades curables, las hay tratables, ¿verdad? Y hay enfermedades incurables, van degenerando. Algunos hablan de su enfermedad, ¿verdad? De las enfermedades como si fueran de la familia. Ya está la gente muy acostumbrada, muy familiarizada con la enfermedad que trae en su cuerpo o que tiene su familiar, o por ejemplo ahora que está atacando al mundo, hasta hay muchos memes, ¿verdad? Del coronavirus, del COVID-19, miles de memes, ¿verdad? Y se empieza a tratar con mucha familiaridad a la enfermedad. Y la realidad es que no solamente en este tiempo ha existido enfermedad. Sabemos ahora que estamos viviendo, nos tocó a esta generación vivir una pandemia, pues ya sabemos que ha habido otras pandemias y se calcula que cada 100 años viene una. No sé si, ¿verdad? Históricamente estén bien los datos, pero lo que han arrojado ahora es que cada 100 años viene una pandemia. Y hemos visto y leído y estudiado de algunas de ellas y sabemos que es una realidad. Pero veamos el origen y causa de las enfermedades. Uno de ellos, una de las causas es el pecado original. Diga conmigo, pecado original del hombre. Aquí vamos a ver el origen de la enfermedad. Y es el pecado, precisamente Génesis 3:16 al 19, lo voy a leer muy rápidamente. Génesis capítulo 3, del 6 al 19. ¿Está listo? Dice la escritura de la siguiente manera. Vamos a leer solamente 3 versículos, del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella por todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos 2 cosas muy importantes aquí. La primera es que por causa del pecado de Adán, por desobedecer a Dios y obedecer a su mujer, ¿verdad? Y la mujer a la serpiente, la tierra cayó en maldición.
maldita será la tierra por tu causa. Por causa del pecado la tierra es maldita. Y por esta causa también llegó la muerte al ser humano. Dios no tenía planeado que el hombre muriera. Adán y Eva y sus hijos vivían en el paraíso, en el Edén. Dios no tenía contemplada la muerte para ellos, pero por causa del pecado entró la muerte. La tierra cambió totalmente. En el paraíso no había erupciones de los volcanes, no había terremotos, no había enfermedades, no había pandemias. El oso y el león jugaban, ¿verdad? A las correteadas. Los hijos de Adán y de Eva jugaban con los animalitos. No había enfermedad ni mortandad, no había esas manifestaciones de la tierra, ¿verdad? Como esos movimientos telúricos tan terribles que hemos estado viviendo, los tsunamis, no existía. Entonces, por causa del pecado vinieron todas estas cosas, la enfermedad y la muerte. Diga conmigo, enfermedad y muerte. Otro de las cosas, ¿verdad?, que ha generado la enfermedad es obvio, los actos del pecado. El hombre siguió pecando. Después de Adán, sabemos que su hijo, ¿verdad?, Caín mató a su hermanito Abel. Caín y Abel nacieron después de haber salido, ¿verdad?, Adán y Eva del huerto del Edén. Entonces, el acto del pecado, vemos un ejemplo. Jesse, ¿verdad? Jesse, el siervo de Eliseo, ¿verdad? Este hombre le ganó la avaricia, alcanzó a Naamán, que fue sanado de lepra, que eso era una de las enfermedades de moda de aquel entonces, como ahora el coronavirus, y lo mandan con el profeta, y el profeta le manda a decir, porque ni siquiera lo atendió personalmente, no es necesario, ¿verdad? No era necesario, y fue y lo mandó a un río a que se sumergiera 7 veces, medio rejego Naamán, pero al final lo hizo y fue sanado. Dice la escritura que su piel quedó tan limpia como la piel de un bebé recién nacido. Entonces quiere darle algunas ofrendas de amor, ¿verdad? Naamán, en agradecimiento, y le dijo el profeta, no queremos de su dinero, ni de sus regalos, ni nada. Y dice el profeta a Jesse, no, mándalo en paz. Y se va Naamán, pero lo alcanza Jesse agarrándole, tomándole la avaricia, y miente y le dice, tenemos unos invitaditos y fíjate pues que les queremos pues hacer algo y dar algo para que cuando se vayan, y pues no, pues siempre sí vamos a querer algo. Y entonces Naamán le dice, claro que sí, y le da unos regalos, y regresa Naamán a su casita y lo esconde, y el profeta le dice, a ver, ¿dónde andabas? ¿De dónde vienes? Y le dice, pues por ahí andaba. Y le dice el profeta, y lo descubre, y le comenta, te dije que no pidieras nada, y por haber pedido, vamos a ver lo que dice Segundo de Reyes 5:27. Fíjate bien la consecuencia del pecado. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces el pecado, ¿verdad?, genera enfermedad. Dile al que está a tu lado, el pecado genera enfermedad. Pero también vemos que hay otras causas del pecado, que son las aflicciones de Satanás, como Job. ¿Te acuerdas que Job padeció? Dice Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Algunos ya saben la historia completa de Job, porque leen mucho la Biblia y aprenden mucho de ella, gracias a Dios. Pero aquí dice que el diablo, ¿verdad?, sale
de la presencia de Jehová después de decirle a Dios, ¿verdad?, acerca de Job, que lo tenía allí muy protegido, y Dios le dijo, mi siervo es fiel, es recto, y a ver pues, pero vas a ver que ni con eso mi siervo va a renegar de mí. Entonces fue e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Otro ejemplo es Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le había desatar de esta ligadura en el día de reposo. Está hablando Jesús de una mujer, ¿verdad?, encorvada, que por años, por 18 años había sido atada por Satanás, afligida por Satanás. Diga conmigo, Satanás aflige a través de enfermedades. Otra de las causas, amados hermanos, es la voluntad soberana de Dios. Sí, lo que escuchaste, la voluntad soberana de Dios. Juan 9 del 1 al 3 nos lo ilustra, nos enseña. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, sus discípulos, ¿verdad?, le hacen una pregunta. Al pasar Jesús, dice la Escritura en Juan 9 del 1 al 3, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, y Jesucristo lo sanó. Alguien dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, ¿verdad? Y vemos muchos más ejemplos donde Dios, vemos que la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios, trae enfermedad a las personas y aún a naciones, para que estas, ¿verdad?, se manifieste el poder de Dios, el poder soberano, la voluntad de Dios, como lo leemos, ¿verdad?, para que las obras de Dios se manifiesten en las naciones, en las personas, y bueno, lleguemos a entender las cosas. Este pudiera ser el origen, o más bien es el origen y causa de las enfermedades. Número 1, el pecado original humano. Número 2, los actos de pecado. El hombre siguió pecando y sigue pecando y sigue originando enfermedades en los hombres. Las aflicciones de Satanás y la voluntad soberana de nuestro Dios. Vemos las consecuencias de las enfermedades, lo que causa. Las enfermedades, amados hermanos, traen crisis a la vida del hombre, a la vida de las naciones, a la vida de los países, ¿verdad? Esas crisis que afectan todas las áreas del ser. Crisis, pudiéramos definirlo de una manera sencilla como el límite de la resistencia humana. Crisis es el límite de la resistencia humana. Las crisis, amados hermanos, nos llevan hasta el límite y muchos no resistimos. Las enfermedades, amados hermanos, traen crisis física. La enfermedad doblega al hombre, como las de ahora de los síntomas del coronavirus: dolor de cabeza muy fuerte, temperaturas muy altas, dolor de huesos, ¿verdad? Falta de respiración, bloqueo de los pulmones, el cáncer, unos dolores incesantes, inaguantables, insoportables. Vemos el dolor de riñón, ¿verdad? Esa enfermedad, dice mi esposa, que son más fuertes los dolores de riñón que los dolores de parto, que preferirían las mujeres tener un dolor de parto que un dolor de riñón. Yo ninguno de los dos, yo paso. Pero es la crisis que trae la enfermedad, crisis física, pero no es la única. Trae más, puedo identificar que trae crisis espiritual. La gente llega a renegar de Dios,
Dios es espíritu, Dios es nuestro creador, y la gente peca y la gente es afligida por Satanás, la gente, ¿verdad?, tiene dolores de enfermedad, entra en crisis y empieza a renegar del Dios Todopoderoso y empieza a decrecer su fe en Él. Y en vez de acercarse a Él para encontrar una cura, ¿verdad? Lo único que hace es alejarse y alejarse. Y la Escritura dice: separados de mí nada pueden hacer. La gente entra en crisis espiritual. Hoy en día mucha gente ha entrado en crisis espiritual. El virus del coronavirus viene y mete a la gente en una pandemia. Se hace mundial la enfermedad y nos mete en cuarentena a todos. La gente deja de asistir a la iglesia creyendo que la iglesia es la que salva, pero realmente lo que nos salva es Cristo, nuestra relación personal con Jesucristo. Y se va a sus casas y se olvida. Otros que han enfermado de este virus, han sido contagiados, viene una crisis física y entonces empiezan a renegar y dice: Dios no existe, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, y empiezan a alejarse de Él. Viene una crisis espiritual. En tercer lugar, viene la crisis emocional. Nadie me ama, todos ya me olvidaron, Dios ya me olvidó. Una crisis emocional tremenda. Las emociones están al máximo. La gente está confundida y no sabe qué hacer. La crisis emocional es lo que acarrea. Es la consecuencia de las enfermedades. Viene la crisis económica, gastos fuertes. Hemos visto, ¿verdad?, y hecho cálculos de tan solo los que necesitan ya urgentemente respiración artificial o tan solo un tanque de oxígeno, ¿verdad? La renta del tanque, el aparatito que se pone para que esté suministrando el oxígeno, ¿verdad? En total aproximadamente son 15,000 pesos el gasto por un tanque de gas. Son gastos terribles. La economía va decreciendo. Afecta a las personas. Las personas con cáncer tienen que ser llevadas, ¿verdad?, a sus quimioterapias. Cada ampolleta está entre 2,500, 3,000 pesos y se están teniendo que poner constantemente. Cada vez que van son 15, 16 sesiones de quimioterapias. Los que están enfermos del riñón, ¿verdad?, que tienen que ser dializados. Es algo terrible lo que trae en la economía, la enfermedad, trae crisis económica. Y hablaré de una última, crisis familiar. Los datos que nos han arrojado los países que ya han salido, ¿verdad?, como China, un país la ciudad donde comenzó todo este virus. Cuando se determina que se pone, como aquí en México, el semáforo verde, ¿verdad? 80,000 solicitudes de divorcio. La gente, como no se conocía, los matrimonios como no convivían, ¿verdad?, estaban mucho en el trabajo, con sus amigos, con el vicio. No había comunicación con la esposa, no había comunicación con los hijos. Empieza a haber pleitos familiares. La enfermedad acarrea crisis. Este es el carácter. Esto es lo que genera, lo que origina la enfermedad. Crisis familiar, crisis física, crisis espiritual, crisis emocional, crisis económica y crisis familiar. Pero ahora yo quiero hablarte acerca de que Jesucristo, Él venció el pecado, Él venció la enfermedad.
Yo te quise hablar primero acerca de la enfermedad para después hablarte de la cura, para hablarte de aquel que todo lo puede, para hablarte de los atributos de Cristo Jesús, para que tengas esa esperanza y crezca esa fe de que esas crisis en las que has sido metido por causa de la enfermedad, Jesucristo puede con todo eso. Y hablemos ahora de acerca de lo que es Jesús, del carácter de Cristo, de los atributos de Cristo Jesús. Y en primer lugar, para que hagamos una comparación, Jesucristo es todopoderoso. Te recuerdo que el sermón del día de hoy lo hemos nombrado atributos de Cristo versus enfermedad, para que tú hagas una comparación, porque la gente cree que la enfermedad es más fuerte que Dios, que la enfermedad nunca se va a terminar y que esto ya se acabó, que el mundo ya tronó. Pero déjame decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para hacer algo por nosotros. Pero primero quiero hablarte de los atributos de Cristo. Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es omnisciente. Jesucristo es omnipresente. Y por eso dice la Escritura, amados amigos y hermanos, que el pecado ha sido vencido. Si el pecado ha generado, ¿verdad?, crisis, ha generado enfermedad, el pecado ha acarreado muerte, amados hermanos, déjame decirte que la muerte y el pecado han sido vencidos. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? La buena noticia para este tiempo es que Jesucristo vino a esta tierra y venció al pecado, y venció la enfermedad, y venció a la muerte. Allí donde estás, le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús. Vayamos a las Escrituras. Romanos 5:12. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Fíjate bien, hablamos de Génesis, capítulo 3. Ante esta situación, Dios siempre ha pensado en nosotros. Fíjate, Juan 3:16, me gusta hablar mucho de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama. Dios ama a cada ser humano. Y Dios sabe que porque todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dios sabe que la paga del pecado es muerte. Y entonces viene Romanos capítulo 5 y 12 y nos dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Diga conmigo: el primer pecado, el pecado original, como le llaman algunos. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte. Por causa de la enfermedad hay muerte, hay crisis física, crisis espiritual, crisis económica, crisis familiar, crisis emocional. Escucha bien, y dice la Escritura, estoy leyendo la traducción Lengua Actual: apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Y fíjate lo que dice el verso 17 del mismo capítulo. Sigo leyendo la versión traducción Lengua Actual. Verso 17. Nada más déjame lo encuentro porque tiene numeritos muy chiquitos. Si por el pecado de Adán, del que hablamos en el 12, sería bueno que leyeras todo Romanos, ¿verdad? Principalmente de los primeros 8 capítulos, vas a entender mucho acerca de esto. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo,
nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por un hombre entró el pecado, pero por otro la redención. Por medio de Adán entró el pecado, pero a través de Jesucristo, amados hermanos, por su gracia y sin merecerlo, podemos ser salvos de la muerte y podemos ser curados porque hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Por tanto, toda enfermedad, amados hermanos, sabemos que tiene una cura. Muchas de ellas, amados hermanos, solo se pueden controlar, pero a través de Jesucristo encontramos origen para la sanidad. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mas Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesucristo, que ahora está aquí, amados, entre nosotros y en muchos de nosotros. Amados amigos y hermanos en Cristo, hubo una profecía poderosa acerca de la salvación. La salvación no solamente es para nuestro espíritu, sino también para nuestro cuerpo, para nuestra economía. La salvación de Cristo, amado, incluye todo el ser del hombre, la salvación de su espíritu, la salvación de su alma y la salvación en su cuerpo. Isaías 53, 4 al 6. Vamos a entender en esta palabra que vamos a leer cómo Jesús incluye la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo, abraza el ser integral del humano, el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice Isaías capítulo 53, 4: ciertamente esto ya sucedió, amigos. Esto ya sucedió, hermanos. Llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades. ¿Alguien puede dar gloria a Jesús? Porque Él en la cruz, donde Él murió, allí llevó nuestras enfermedades. Si tú estás enfermo, déjame decirte que la enfermedad ha sido derrotada en la cruz donde murió Jesús hace poco más de 2000 años. Es lo que te digo a ti, amigo. Es lo que te digo a ti, hermano en Cristo, que te ha caído la enfermedad. Has sido infectado del COVID o de alguna enfermedad como el cáncer o enfermedad en los riñones o tal vez la diabetes, no lo sé. Cualquier tipo de enfermedad. Yo quiero decirte que tengas fe en Jesucristo, porque Él ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y no solo eso, sufrió nuestros dolores. Nosotros teníamos que estar en la cruz porque éramos merecedores, reos de muerte por todos los pecados que hemos cometido. Pero Jesucristo decidió tomar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía, de ser azotados y de sufrir grandes dolores. Jesucristo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ahora hay dolores en el alma, que se generan en el alma por diferentes causas. Por la muerte de algún ser querido, por alguna enfermedad, ¿verdad? Un dolor del alma que genera a nuestra familia, heridas en el corazón, heridas en el alma. Jesucristo ya las vivió por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener paz en nuestra vida. Número 1, Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hay mucha gente, y me incluyo, amados hermanos, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No lo reconocimos,
Mucha gente el día de hoy no reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador del mundo. Y es lo que necesitamos hacer hoy, voltear nuestros ojos a Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Él está victorioso, Él está glorioso, allí sentado en el trono de gloria. Escuché, ¿verdad? Alguien que vio un comentario en las redes sociales de una persona que dijo: Jesucristo está sentado en su trono de gloria. Y uno diría: bueno, gloria a Dios, qué padre. Pero más adelante él decía: pues ya es tiempo de que se pare para que haga algo por el mundo, por esta pandemia que nos está atacando. Qué ignorante, él ignora esta palabra. Jesucristo está sentado en su trono de gloria, pero ¿sabes lo que hizo? A ti que escribiste eso, yo te digo que Jesucristo está sentado en su trono de gloria y recibió el más alto honor, porque Él ya lo hizo, amigo. Él ya lo logró en la cruz del Calvario. Y además déjame decirte que Jesús no solamente está sentado haciendo nada. Cada vez que tú pecas, cada vez que tú te enfermas, cada vez que tú tienes problemas y vienes a Jesús, Él automáticamente se levanta y comienza a orar, a adorar a Dios, a clamar por tu vida. Y precisamente lo que logra Jesús, que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, haga por nosotros, fue a través de su sacrificio en la cruz. Por eso la Escritura dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mucha gente ha desconocido a Jesús. Mucha gente quiere que no le importa sus azotes, no le interesan sus dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ya lo hizo. Él ya lo logró. Por causa de esta acción tan poderosa, por esto que hizo Jesús por la humanidad, nosotros ahora tenemos esa oportunidad, tenemos esa fe, tenemos esa esperanza de que pronto este mundo volverá a salir de esa pandemia. Y claro que tendremos una enseñanza de lo que esta pandemia nos ha causado en nuestra nación, en todo el mundo. Sigue diciendo la Escritura: y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. El sacrificio que hizo Jesús en esa cruz tiene poder. Y fue por amor a ti, fue por amor a mí, fue por amor a la humanidad. Y lo hizo para que todo aquel que en Él creyera, que creyera en ese sacrificio, que Jesús fue azotado y herido por nuestros pecados, no muriera, mas tuviera vida eterna. Jesucristo derrotó a la muerte. Jesucristo venció a la enfermedad. Jesucristo venció a Satanás. Date cuenta de lo que te estoy diciendo. Jesucristo es vencedor. Por lo tanto, si la enfermedad, si el pecado es causa de enfermedad, Jesucristo murió en la cruz y ya venció al pecado. Y si venció al pecado, ya venció tu enfermedad. Alguien puede dar gloria a Dios. Alguien puede decir aleluya, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Tú ya has sido curado. Tú ya has sido curado, ya has sido sanado hace más de 2000 años por la llaga de Cristo. Solo tienes que tener fe. Solo tienes que creer que Jesucristo ya venció al pecado, que Jesucristo ya venció a la muerte, que Jesucristo ya sanó toda enfermedad, calmó todos los dolores. Hay poder en la sangre de Cristo. Y sigue diciendo el profeta Isaías, y habla de nuestros tiempos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado
de todos nosotros. Es tu oportunidad y es mi oportunidad, amigo. Amigo que nunca has recibido a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, hoy es tu oportunidad. Cuando habla de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad? Está hablando de ti y está hablando de mí. Hoy es tu oportunidad de regresar a Dios. Es tu oportunidad de que a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, tú te reconcilies con el Dios, con tu Creador, con tu Hacedor, y que tus pecados te sean perdonados y puedas tener nuevamente comunicación con el Padre Celestial. Hoy es el día. Nos descarriamos y la oportunidad está aquí, y lo hizo por todos, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos. Solo tienes que reconocer a Jesucristo como tu suficiente y único Salvador, como aquel que puede perdonar tus pecados. Hoy es el día. Quiero darte la prueba indubitable del poder de Cristo Jesús. Dice el libro de Mateo capítulo 4 verso 23. Ve cómo hizo grandes obras Jesús, y Él lo sigue haciendo, porque su palabra permanece para siempre. Su poder, su amor, su deidad, sus atributos son eternos. Mira, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Por favor, di conmigo: Cristo vive. Dilo nuevamente: Cristo vive. Y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Alguien puede darle la gloria a Jesús? ¿Alguien puede darle alabanza a Jesucristo? Amigo, dale gloria a Dios, porque Él puede hacer hoy lo mismo que hizo por estas personas. Él sanó las enfermedades. Por eso quiero hablarte y quiero culminar con esto. Quiero ir cerrando mi predicación con esto, y quiero hablarte acerca de los atributos de Cristo. En primer lugar, Él es todopoderoso. Di conmigo allí donde estás: Él es todopoderoso. En otras palabras, Él es omnisciente, el que todo lo puede. Quiero decir omnipotente, el que todo lo puede. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alguien puede glorificar el nombre de Jesucristo, porque toda potestad le ha sido dada. Todo poder, toda autoridad. Tiene el poder para perdonar pecados, y tiene poder para sanar las heridas del corazón, y tiene el poder para sanar todo el cuerpo físico, para sanar toda enfermedad, porque Él es todopoderoso. Pero quiero decirte que Jesucristo es todo amor, y su poder lo quiere aplicar a tu vida, a tu familia, en la persona que está enferma hoy, que tal vez se contagió del virus del COVID. Pero déjame decirte que Jesucristo es todopoderoso. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para ese que dijo que Jesús ya era tiempo de que se parara e hiciera algo por la humanidad, déjame decirte que Jesús lo está haciendo. Yo he visto el poder de Dios, porque hemos orado por personas con COVID y el Señor las ha sanado, les ha quitado el dolor, les ha quitado la aflicción de su cuerpo. Y no solamente eso, ha traído restauración a la familia, los ha sacado de la crisis física, los ha sacado de la crisis espiritual, porque ahora se han reconciliado
reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Se han reconciliado con su esposa, con sus hijitos, la esposa con el esposo. La familia está saliendo de esa crisis familiar, está saliendo de esa crisis económica y está saliendo de esa crisis emocional. El Señor tiene el poder, porque desde arriba, desde su trono de gloria, está haciendo grandes cosas en la humanidad. En segundo lugar, quiero hablarte del atributo de Cristo. Él es omnisciente. Jesucristo es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él todo lo sabe. Di conmigo: Jesucristo todo lo sabe. Colosenses 2:3. La primera cita que te di fue Mateo 28:18. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora déjame leértelo en la versión, traducción lengua actual. Dice: todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. La Escritura nos dice que Jesucristo todo lo sabe. Él sabe lo que tienes en tu corazón. Jesucristo tiene ese poder, ese atributo de saber que lo que estás padeciendo en tu interior, porque Él conoce lo que hay en el corazón, lo que has padecido. Él sabe si estás padeciendo una enfermedad, Él sabe si estás padeciendo una crisis física o una crisis económica. Él sabe si estás padeciendo una crisis emocional o una crisis familiar. El Señor sabe todas las cosas. Lo único que Él quiere es que vengas a Él y se lo digas, para que Él pueda actuar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu cuerpo. Él lo sabe todo y Él está esperando a que tú te acerques a Él. Él está esperando a que tú vengas a Él, que traigas a tu familiar, que traigas a tu hijo, que traigas a tu pariente, que traigas a tu país, a tu ciudad, delante de su presencia, porque Él lo sabe que tú vendrás y tendrás fe, y entonces Él actuará a favor tuyo. En tercer lugar, quiero hablarte de el atributo de la omnipresencia de Jesús. Jesucristo es omnipresente. Él está en todas partes. Así como todo lo sabe, Él está en todas partes. Mucha gente que entra en crisis podrá decir: es que Dios ya me abandonó, Dios ya no está conmigo, Dios está con los ricos, Dios está con los poderosos. No es verdad. Dios está en donde es invocado su nombre. La Escritura nos dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaré. Le dice a Josué, escucha bien lo que le dice a Josué: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Jesucristo, antes de subir a su trono de gloria, Él nos dice claramente: yo estaré con ustedes para siempre. Él es omnipresente, Él está en todas partes. A diferencia del diablo, ¿verdad?, de Satanás, que puede estar en un lugar a la vez, solamente en un lugar a la vez, ¿verdad? Él puede ir y afligir solamente a una persona o a una familia a la vez, pero Jesucristo está en todas partes, y Él ha reprendido a Satanás, Él ha reprendido a la enfermedad, Él ha reprendido aquello que te está afligiendo a ti y a tu familia. Él ha reprendido a la aflicción, a la crisis que está imperando tu entorno y tu ser. Él está en todas partes. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Escúchame bien esta promesa. Escúchame bien. Jesucristo dijo en su palabra en el Antiguo Testamento: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Ahí está para todos los fans, ¿verdad?, los fanáticos del celular,
para todos aquellos que no se mueven de su celular, que no pueden ni siquiera dormir sin él. Déjame decirte que para comunicarte con Dios no necesitas tu celular. Solamente utilízalo para hablar de Cristo, pero para comunicarte con él solamente necesitas Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Él es omnipresente, él está en todas partes. Si tú clamas a él, inmediatamente él vendrá y estará allí contigo. Si tú clamas de todo corazón, si tú le invocas creyendo, si tú le hablas claramente por su nombre, él vendrá a tu auxilio y él te ayudará. Ese es Jesucristo. Él es omnipresente. Y déjame decirte que su cuarto atributo, solamente te voy a hablar de 4 atributos de Cristo. El cuarto es que Él es sempiterno. ¿Sí? No estoy hablando en lenguas. Te estoy diciendo que Jesucristo es eterno, siempre eterno. Él no conoce la muerte. Jesucristo, amado hermano, Él es eterno. Él vive y reina para siempre. Él murió por nosotros. Jesús murió por nosotros, pero Cristo vive para siempre. Cristo escogido, ungido para venir a esta tierra. Él nunca ha muerto. Jesús murió. Jesús hombre, Jesús 100% hombre, fue el que murió por nuestros pecados, pero el Cristo, el Hijo de Dios, Él vive para siempre y siempre estará con nosotros. Él es eterno. Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si tú cambias el verbo por Cristo, ¿verdad? Dice: en el principio era el Cristo, y el verbo y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios. Número 2, verso 2. Este era en el principio con Dios. Él vive para siempre. Él no te ha dejado ni te ha abandonado. Jesucristo no está muerto. Hay una película que dice: Dios no está muerto. Él no está muerto, Él vive. Amado hermano, amigo, déjame decirte que la Escritura dice que la tierra y la plenitud de la tierra le pertenecen a Dios. Nosotros somos creación suya, ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, yo quiero hacer que tu fe en Jesús crezca en este día. Quiero que tú te aferres a Él, sabiendo que Él es sempiterno. Y el verso 15, leamos el verso 15. Juan dio testimonio de Él. Yo quisiera que hoy tú dieras testimonio de Él, porque Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Un hombre muy importante para sus tiempos, Juan el Bautista, que se levantó predicando acerca del arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se acerca. El reino de Dios vendrá pronto. Y cuando Jesucristo, amados hermanos y amigos, llegó a esta tierra, Él llegó predicando: arrepiéntanse, porque el reino de Dios, el reino de los cielos está aquí. Y yo puedo decirte que el reino de los cielos hoy está aquí. Quiero culminar. La enfermedad tuvo su origen en el pecado, pero tu salvación tiene su origen en Cristo Jesús. Ahora tú puedes ser sanado. Puede ser sanado por el poder de Cristo. La enfermedad no es mayor que Cristo. La enfermedad no es más poderosa que Cristo. El pecado no es más poderoso que Cristo. El diablo no es más poderoso que Cristo. Jesucristo es el todopoderoso. Jesucristo, Él es el vencedor. Él es el omnisciente, el omnipresente. Él es el eterno. Yo quiero retarte el día de hoy
quiero exhortarte a que vengas a Jesús. La Escritura nos dice, y como leímos en el libro de Mateo, que recorrió Jesús toda Galilea. Déjame decirte que Jesucristo está recorriendo todos los países que están padeciendo esta pandemia. Está recorriendo tu ciudad. Jesucristo está recorriendo tu colonia. Esto es real, porque habemos muchas personas que creemos en el poder, en los atributos de Jesús, en su gracia y en su amor, y estamos orando para que esto suceda. Jesucristo está pasando por tu ciudad, la está recorriendo, y Él está enseñando su palabra, Él está enseñando su amor, su evangelio. Él está predicando de su salvación. Déjame decirte que este mundo tiene salvación, que tu cuerpo tiene salvación, que tu espíritu tiene salvación. Déjame decirte que Jesucristo está recorriendo tu ciudad, está recorriendo tu colonia, y en Cristo Jesús hay salvación, porque tu matrimonio tiene salvación, tu ciudad tiene salvación, tu familia tiene salvación, tu economía tiene salvación. Escucha bien, y dice la Escritura que Él predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Él está recorriendo tu ciudad, Él está recorriendo tu casa, Él está recorriendo tu recámara, Él está recorriendo la recámara donde está el enfermo, y dice la Escritura que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió por toda Siria, y le trajeron todos los que estaban enfermos, todos los que tenían dolencias, le trajeron. Amado hermano y amigo, yo te estoy recordando a ti que Jesucristo es todopoderoso, que Jesucristo es omnisciente, que Jesucristo es omnipresente, y que Jesucristo es eterno. Te lo estoy trayendo a la memoria para que tú tengas fe en Él, para que tú creas que Jesucristo perdona pecados, y para que creas que Jesucristo está pasando por tu ciudad, por ese lugar donde está tu enfermo, por ese lugar donde está tu familiar, y lo puede sanar. Y la Escritura dice que le traían a Jesucristo, le traían a las personas que tenían dolencias. Vamos a orar en este momento. Quiero culminar con una oración, y quiero decirte que hay poder en la sangre de Cristo, que es poderoso Jesús. Él venció a la muerte, Él venció la enfermedad, Él venció a Satanás, Él venció al pecado. Te lo vuelvo a repetir: Jesucristo, con su poderío y su majestad, por todos los atributos que Él tiene, Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció a Satanás, y Él venció a la enfermedad. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a traer a la gente. Ellos los trajeron. En aquel tiempo los pueblos supieron que Jesús tenía poder para sanar la enfermedad y quitar los dolores internos y externos. Ellos supieron de la fama de Cristo Jesús, de sanador, de poderoso. Entonces tú ya lo sabes, y le traían a la gente. Si no puedes traerlo a la iglesia, pues Dios es omnipresente y lo puedes traer a través de nombrar a tu enfermo, o tal vez tu nombre. Trae tu enfermedad delante de Cristo Jesús para que sea sanado. Todo aquel que creyere será salvo, dice la Escritura. El que creyere será salvo. Vamos, cierra tus ojos y empieza a orar. Pon tu mano en donde tienes dolor. Él ya llevó tus dolores. Si tienes una enfermedad, un dolor interno, toca tu corazón. Si te duele tu corazón físico, también tócalo. Allí donde te duela, vamos. Yo siento al Espíritu, siento el respaldo de la palabra, siento el respaldo del Espíritu de Dios de orar por los enfermos, de orar por aquellos que tienen diversas enfermedades, que tienen dolencias, que son afligidos por diversas enfermedades, porque los que son atormentados por los demonios, por los lunáticos y paralíticos.
Siento el poder de Jesús. Siento la unción para orar por ti, Rabasá. Siento el permiso de Dios, de su palabra, para orar por ti en el nombre de Jesús. Toca ese lugar donde te duele. E incluso si tú quieres traer a tu familiar, a tu pariente, a ese buen amigo, mejor amigo, Rabashanda, Rabasada, Rabashá, que está enfermo, pon tu mano en el lugar donde sabes que está enfermo, porque toda enfermedad es sanada por el poder, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es que lo merezcamos, sino que Él lo puede hacer por amor, para que la voluntad de Dios se manifieste y sea glorificado el nombre del Padre y de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, pon tu mano allí. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están poniendo su mano en ese lugar donde les duele, ya sea una enfermedad, Señor, una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Oro y reprendo la enfermedad en el poderoso nombre de Jesucristo. Y tal vez estén orando por algún enfermo, algún pariente, algún familiar, amigo, en el nombre de Jesús. Oro por esa mano, Señor Jesús, que está siendo puesta en el lugar donde sienten dolor, para que se suelte sanidad por ella, sobre ella. En el nombre de Jesús se va toda enfermedad. Padre, yo quiero en tu nombre terminar con esta oración, y en tu nombre, Padre, para todos los que me están oyendo, Rababasanda, Rabashi, para todos los que están escuchando esta predicación, Padre, tu palabra dice que tú venciste al diablo en la cruz del Calvario. Tú venciste al pecado en la cruz. Tú venciste, poderoso Salvador, a la muerte. Por lo tanto, Señor, si tú venciste al diablo, tú venciste al pecado y venciste a la muerte, Señor, la enfermedad está derrotada por la preciosa sangre. Por lo tanto, toda enfermedad que ha traído crisis física, que ha traído crisis espiritual, que ha traído crisis emocional, crisis económica y crisis familiar, en el nombre de Jesús le reprendo a esa enfermedad, Señor maravilloso, y oro para que Jesucristo ocupe el lugar de ese hogar, que ocupe el lugar de esa crisis, en el nombre de Jesús, que ocupe, Señor maravilloso, tu Santo Espíritu cada hogar. Ven, Padre, oro para que traigas, Señor, te pongas tu bata, Padre, tu bata médica, que traigas, Señor Jesús, tus guantes quirúrgicos, te agarres tu bisturí, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido que empieces a obrar en el cuerpo, que empieces a obrar en el corazón, que empieces a obrar en la familia, que empieces a obrar en la economía, que empieces a obrar en el alma de cada persona y de cada familia, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, te ruego que llenes de paz los hogares. Te ruego que llenes de sanidad los hogares. Y donde había malas palabras, ahora haya palabras de bendición. Donde había división, ahora haya unidad en el nombre de Jesús. Donde había, poderoso Salvador, miedo, ahora haya seguridad, Padre. Donde había, Señor, pleitos y contiendas, ahora reine la paz de Cristo. Te ruego todas estas cosas en el nombre poderoso de mi Jesús, en el omnipotente Dios, en el omnipresente Dios, en el omnisciente Dios, en el sempiterno Dios, se hagan todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has creído, prepárate para poder ver cómo Dios te está sacando de esa crisis física, de esa crisis emocional, de esa crisis espiritual, de esa crisis familiar, de esa crisis económica. Aférrate a los atributos de Cristo, aférrate a Cristo y apela a su amor. Que Dios te bendiga y te abrace siempre.
Gracias por conectarte. Te esperamos en la siguiente reunión.